todos los hermanos? Bueno, antes de empezar, hermanos, vamos a orar. Y voy a pedir a nuestra hermana Elena si puede dar gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos da para alabar su nombre. Oremos. Amado Padre Celestial, misericordioso, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso. Y te damos las gracias por la oportunidad que nos daste aquí en la escuela dominical para aprender más de ti, Señor. Ayúdanos tú, danos entendimiento, sabiduría, Padre, para poder entender lo que tú nos quieres enseñar en este día. Te pedimos, Señor, que tú bendiga esta reunión y a los que dirige también, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Cristo. Amén. Amén. Vamos a dar lectura al Salmo 8. Así que voy a invitar a algún hermano si desea pasar aquí adelante y leer este salmo. Vamos a empezar con esa dinámica, un hermano que pueda leer en voz alta este salmo o parte del salmo, de repente es muy largo, entonces para no tomar mucho tiempo. Así que, ¿quién dijo yo? ¿Quién levanta la mano? Hermana Margarita, la invito aquí para que pueda leer. Todo el salmo. Así dice la palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los hermanos fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas y tus firmaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas en memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Te has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor. Tengo otra alabanza porque pues una de las que me mandaste ya me la sé, pero tengo el tiempo de niño y tengo ahí alabanza y tengo que salsar, por ejemplo, ¿sabemos para eso tengo yo? ¿Para salsar? Sí. Palacio tengo yo más lindo que el sol. Palacio tengo yo Repito por los lindo que el sol. Palacio tengo yo más lindo que el sol. Si tú quieres ir al cielo y crear al Señor. Si tú quieres ir al cielo y crear al Señor.
Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Muchas gracias a nuestro pastor Arturo por acompañarnos con las alabanzas. Vamos a pasar las clases. Son 20 para las 11. Hasta las 11:10 son las clases. Así que son media hora. Invitamos a los niños que puedan ir a sus respectivas clases con nuestra hermana Elba y Camila. Ya. Entonces los niños que están con nuestra hermana Camila van con nuestra hermana Elba. Así que tengan conexión de clase. Gracias. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Para la escuela dominical, creo que se me ha solicitado algunos accesorios para ella. Y quiero decirles de que tengo todo preparado para hoy día. No lo tengo fotocopiado, pero me voy a preocupar el próximo domingo, cuando entren, entregarles lo que va a ser la clase, para que podamos participar todos, para que se lleven a sus casas lo que es el material con el cual estamos teniendo las clases, y que además sirve también para reforzar la lectura bíblica y lo que estamos estudiando, porque me llevé una tremenda sorpresa, que me dijeron de que era una doble predicación. Y la verdad, cuando es doctrina, lo que estamos aprendiendo es la Biblia aplicada a la vida, y la diferencia no hay casi ninguna de un mensaje de un pastor que hable de justificación o que hagamos la escuela dominical, la misma clase, porque en el fondo, como es doctrina y es lo que el creyente, el Hijo de Dios, debe conocer para poder vivir la vida que Dios quiere, entonces se nos hacen esas como dos cosas iguales. La diferencia, y yo lo he manifestado, en la escuela dominical me levantan la mano, piden la palabra, hacen preguntas, podemos hacer comentarios, se puede. En un mensaje no. En el sermón, cuando el pastor esté predicando, nosotros tenemos que estar atentos, y si algo no entendemos, bueno, lo anotamos ahí en un papelito, lo ponemos en la Biblia, y cuando termine el mensaje nos acercamos al pastor. Pastor, usted dijo esto y no lo entendí. Con la escuela dominical no sucede así. Si no hay algo que queremos explicar, digan cómo lo hacemos. Entonces, quería decir esa aclaración para que nos sintamos más libres. No se sientan así como muy tenso, que no puedo hablar, que no puedo decir nada. Sí. Y el tema que vamos a ver hoy día tiene que ver, es tan corto en el sentido de tema, pero es aplicable a nuestra vida entera, una vida con el Señor. Así que es importante, y ya para el próximo domingo vamos a tener ya algo en las manos para que podamos compartir, leer, versículos y todo eso. Así que hoy día, por hoy, vamos a terminar este estudio, y esperamos de mediante que Él nos siga entregando material para poder compartir a cada uno de ustedes y tener algo físico en las manos. Así que vamos a pedir la dirección del Señor para comenzar nuestra escuela dominical. Señor Dios, te damos gracias porque cada día tú muestras tu amor para con nosotros. Sabemos, oh Señor, que tú nos amas. Sabemos, oh Señor, que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, y también tú eres nuestro proveedor de la vida, oh Señor.
Guíanos esta mañana para que a través de tu palabra podamos, oh Señor, con la dirección de tu Espíritu Santo, poder entender estas hermosas verdades que están en tu palabra, que cada día nos fortalecen, nos dan vigor y nos dan ánimo, Señor, para que tu palabra, oh Señor, sea y siga siendo anunciada. Gracias, oh Señor, por lo que tú nos darás esta mañana. En el momento de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en Romanos, el capítulo 5. Sí, la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5. Y versículo 1, lo vamos a leer todos juntos. Romanos 5:1. Vamos a leerlo todos juntos. Leamos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo el versículo 1. Ahora, si lo podemos decir de memoria, es mejor. ¿Cómo dice? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el versículo base de la justificación. La justificación. ¿Qué es justificación? Eso se define como el acto legal por el cual Dios declara justo al pecador. Dios nos declara justos sobre la base de la perfecta justicia del Señor Jesucristo. Qué increíble que en Edén, ¿en qué estado quedó el hombre? Caído. ¿Qué otro más? ¿Y cuál otro estado tenía? De pecado. Y como resultado, hermana Cecia, la muerte. Dios hizo a Adán y Eva para vivir eternamente, para no morir, para no ver muerte. Pero por la desobediencia del pecado, ¿qué pasó? Murieron. Y murieron en dos sentidos. Dios no les habló de la muerte física primero, sino que les dijo: el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir si comen de ese árbol. Comieron. ¿Qué pasó? Murieron. Lo que nosotros entendemos como muerte, no porque ellos siguieron vivos, pero a lo que Dios se refería era la separación de Dios con el hombre. Eso se llama muerte espiritual. No es una muerte que uno la pueda mirar, la pueda ver, observar, no. Eso es algo espiritual, es una relación con la que Dios tenía con el hombre en el comienzo, que por el pecado de la desobediencia, por comer, Dios castigó. ¿Qué dice el mismo el epístola de Romanos, capítulo 3 y versículo 23? ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, ¿Ya? están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la justificación es un tema que une al hombre de Edén con el Señor Jesús. Es un tema que se comienza no en Cristo, sino comenzó en Edén. Porque ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. El hombre cuando pecó, cuando desobedeció, ¿tenía paz en su corazón? ¿Qué es lo que tuvo? Dolor, miseria.
¿Qué descubrió? Se escondió. Primera cosa, se esconde. No resiste la mirada de Dios. Ya no se puede tener un contacto directo. Pero no por eso Dios terminó con la vida de Adán y Eva. Sino que dice, tenemos paz. Esa paz que tenían originalmente ya se rompió, no había ninguna paz. Pero Dios provee paz para nosotros, dice aquí por medio del Señor Jesucristo. Pero resulta de que en Génesis 3:15 está la promesa de salvación, el pacto de gracia que hace Dios con nosotros. Cuando dice en su palabra que el hombre por las obras de la ley nunca podrá justificarse. Es decir, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada para que Dios me lo tome en cuenta y me perdone. No puedo hacerlo. La Biblia dice que no. Estamos muertos. ¿Qué hace un muerto? No puede hacer nada. Pero siempre se cuenta cuando los predicadores se predican, y siempre hay esos ejemplos en los que dice, el muerto está ahí. Y no hay nada que lo pueda revivir, nada que no puede hablar, no puede hacer nada. A menos que alguien lo reviva. Dios hace eso. Dios hace eso. Dios pone en nosotros, en el corazón, porque está hablando del muerto espiritual, separado de Dios, el hombre está separado de Dios. No podemos hacer nada. Y viene Dios y por medio de su gracia, Él nos da la oportunidad de volver a tener comunión y paz con nuestro Señor. La justificación es el acto por el cual Dios nos declara justos sobre la base de la fe en el Señor Jesucristo. Eso, la justificación tiene lugar en nosotros como pecadores. Dios quita, la justificación quita el pecado de una vez y para siempre. Por eso digo, la justificación no tiene no es tan largo de entender o de estudiar, sino que es el hecho, es el acto que Dios hace y en el cual en la persona de Cristo somos declarados justos. Solo y única, solamente a través de Cristo. Porque ahora la pregunta también que quería hacerle, maestro, esta justificación que es el acto por el cual Dios nos declara libres ahora y justos delante de Él, ¿esta justificación es universalista o porque cuando uno dice justificados pues con la fe que acabamos de leer, tenemos paz para con Dios? Entonces el tema es universal. ¿Qué opinas? Es para todo el género humano caído, ¿cierto? Sí. Reo de muerte, perdido en pecado y miseria, es para todo. Y la otra pregunta, perdona mis pecados, pero ¿a través de qué? ¿O de quién? Que nos saca los pecados, pero tampoco sirve eso porque no tenemos nada que ofrecer, estamos muertos en delito de pecado, y entonces el pecado del hombre es inherente. ¿Cómo sacamos esa mancha indeleble del corazón humano? Por sí mismo el hombre no puede, sino que tiene que ser a través de alguien. Ya. Primera pregunta, como dijo él. Alguien dice, es universal, como dice hermano. Pero está el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. ¿Ya? Hablando de universalidad. Para que todo aquel que en Él cree, ¿ya?, del mundo, ¿ya?, tenga vida eterna. Ya. O sea, para el que cree, pero es universal. Ya. ¿Alguien tiene? ¿Pastor?
Bueno, yo entiendo, y dentro de nuestra fe y de nuestra teología también, que hay una posición que tenemos nosotros, es que en la salvación es el acto por el cual Dios nos salva, ¿cierto? Nos saca del estado de miseria y de pecado y perdición, y del estado de justificación. Es un acto por el cual Dios no es universal. No es universalista, porque fuimos elegidos, hay una elección. Efesios capítulo 2, hay una elección donde Dios elige dentro de toda la raza caída. Hay que entender eso primeramente. Todo no tiene ninguna posibilidad de salvación. Y en el acto de elección de Dios, Dios elige a un pueblo, básicamente con Israel y posteriormente con la iglesia. El Evangelio, la predicación del Evangelio es universalista. La iglesia ahora redimida tiene que predicar el Evangelio a toda criatura, pero la salvación es particular. Ahora, lo que dice la palabra de Dios. El ejemplo que pone el hermano Israel es atendible. ¿En qué sentido? Dios dio un medio para declarar justo al hombre, y ese pecado que concibió en Edén por desobedecer, que pasó a toda la raza. Yo no he pecado, ustedes no han pecado, nacimos pecadores. No porque nosotros hayamos pecado, sino porque Adán, como nuestro representante, desobedeció y no cumplió el pacto con Dios. Entonces Dios en Adán castigó a toda la raza humana. Por lo tanto, no somos pecadores porque cometemos pecado, sino porque nacemos en pecado. El rey David en el Salmo 51 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Entonces, yo como persona no puedo hacer nada ante Dios para borrar o para quitar ese pecado. Tiene que hacerlo Dios mismo. ¿Por qué el Señor Jesús tenía que morir en la cruz? ¿Por qué? Porque Dios dijo en Génesis 3:15 que iba a poner una señal a todo el mundo para que hubiera, un volver a Dios, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Ahora, para volver al versículo de Juan 3:16, espera un momentito. Nosotros, en la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este versículo hay que analizarlo hermenéuticamente y textual, con palabra y palabra. ¿Por qué? El sacrificio que Cristo hizo en esa cruz, el derramamiento de sangre, es lo que quita el pecado del mundo. Y para yo ser un hijo de Dios, para ser justificado, es solo y únicamente a través del sacrificio de Cristo. Porque en Adán fuimos todos condenados, pero en Cristo somos todos justificados. Ahora dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El sacrificio que hizo Jesús es suficiente para que todo el mundo se salve. Para que todo el mundo se salve. Pero ¿qué pasa? El Evangelio es anunciado, es predicado, pero no todos responden al Evangelio. No todos contestan positivamente al llamado de Dios. Algunos no creen, y los incrédulos no van a creer. Miren, el pueblo de Israel estaba en el desierto y salieron serpientes en el desierto. A tal punto que cuando una serpiente mordía a un israelita, ¿qué pasaba? Moría. Y empezó a morir gente. A tal punto que
Moisés habla a Dios y dice que el pueblo se está muriendo. ¿Y qué dice Dios? Mira, Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta. Y la Biblia dice, y todo el que fuere mordido y mirare a esa serpiente no va a morir. No va a morir. El relato dice que murió mucha gente. Aún viendo algunos que mirando ahí no morían, otros no creían eso. Por lo tanto, el Señor dice que la salvación, el medio de salvación que Él ha dejado de justificación es para todo el mundo. Se puede, pero ¿qué pasa? La incredulidad que existe en el hombre, porque eso se llama incredulidad, y el otro se llama rebeldía. Y esos son los dos pecados por los cuales el pueblo de Israel sufrió, hasta el día de hoy sufre, como nación. ¿Por qué? Porque el pueblo fue rebelde a Dios y no le creían, veían todas las maravillas, pero aún así no creían. Entonces, hermanos, cuando nosotros, como hijos del Señor hoy en día, y voy a volver a hacer la aclaración que hice el otro día, hoy en día tenemos todo esto. Muchos años atrás no había ni siquiera esto, había solamente la ley. No estaba todo. Nosotros conocemos ahora de Génesis y Apocalipsis y sabemos cuál es el plan con el que el Señor, como nuestro Dios, tuvo desde el comienzo y lo tendrá hasta el final. Conocemos el principio y conocemos el final. Hoy en día, los creyentes, los hijos del Señor, lo conocemos porque tenemos esto como el manual. Pero ¿qué pasa? Dios, desde el comienzo hasta hoy, ha hecho exactamente lo mismo con nosotros, con las personas. Lo ha tratado igual. No hay ningún cambio, porque la salvación en un momento fue por obras. Ya, hermano Antonio. Ya, David. ¿Quién primero? Bueno. ¿No? Mire, salvación de Dios es el regalo de Dios. Él es absolutamente, el Dios elige, Dios es el autor por medio de Jesucristo. Si no hay por medio de Jesucristo, ninguna salvación. Dios es ¿cómo se llama? El Dios mirando todo el evangelio para toda la persona, pero para revelación no. Autor de Jesucristo. Tiene que creer en Jesucristo, él recibe el regalo de Dios. El Hijo de Dios, llama Hijo de Dios. Único, eso es. El autor es el Dios, por medio de Jesucristo. Hay que creer en Jesucristo. Si no crees en Jesucristo, no puede ser hijo de Dios. Ninguna llamada hijo de Dios. Es un regalo de Dios. El autor de Dios, el autor. Él hace. Porque destinando, él destina. Pero, por ejemplo, Judas Iscariote, él creía, pero Jesucristo, el discípulo de Jesucristo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Antes de creer, él se va a remorder a mí, porque no va a creer. Él destinó, Jesús habló, él destinó antes del discípulo. Él sabía, Jesús sabía, pero esperaba amor, porque convierte verdaderamente a Jesucristo. Porque nosotros no, el Dios se hace, Dios se limita, Dios todo tiene plan, cada persona. El evangelio es todo universal, pero la salvación es autónoma. Un Dios se hace, limitando. Él se hace, regalo de Dios. Por eso es regalo de Dios, único, por Jesucristo.
que el hermano Israel citó el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿cierto? Entonces ese mismo versículo después más abajo, el 17 dice, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Como usted mismo dice, la misma Biblia aclara lo que nosotros nos ponemos a discutir cuando decimos que no fue para todos, que fue para todos. Y después más abajo dice, el que en él cree, aquí está lo mismo que estaba diciendo el hermano ahí Daniel, que decía con tanta fuerza y lo repetía porque se emociona y es bueno eso. El que cree no es condenado. O sea, nosotros, gracias a la misericordia del Señor, esto para ponerlo en términos prácticos, ¿no? Creemos, por eso no somos condenados, tenemos esa confianza en la palabra. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está una respuesta, digamos, de parte del Señor. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo mismo que está diciendo el hermano Daniel, pero claro, a lo mejor nosotros no le vamos a creer al hermano Daniel, pero sí le vamos a creer a la palabra. Me van a creer a mí cuando yo doy la explicación, pero si la doy en base a la palabra. Y yo creo que lo que está diciendo el hermano Israel, para que le permitan a él aclarar, no se está refiriendo a una universalidad así como que todos igual van a ser salvados. No, yo creo que él se está refiriendo también en este contexto a lo que estamos leyendo. Claro, el mismo versículo dice, para que todo aquel que en él cree, ese todo aquel lo selecciona. Claro, Porque, pero mire, que hay una cosa antes de que cuando usted habla de seleccionar, antepone cosas que después tenemos que entender por la palabra. Cuando el pastor le preguntaba, se refería a la universalidad, o sea, estaba apuntando a que cuando se predica el Evangelio, porque hay gente y hay doctrinas que dicen, no, si al final todos vamos a ser salvos, porque Dios vino a morir por el mundo, y esa no es la interpretación. Yo creo que para eso yo no estoy diciendo eso. No, yo no estoy diciendo que usted diga eso. Estoy diciendo, uno tiene que ponerse en el lugar de los que escuchan, lo escuchamos, ¿me entiendes? Entonces, a lo que él estaba apuntando, vamos a lo que él estaba preguntando, porque al final no le respondimos la pregunta de lo que dijo el hermano Israel, que ahí está pidiendo la palabra para aclarar el asunto. Así que déle la palabra al hermano Israel. Sí, hermano, en realidad, quería hacer un aporte a la clase porque este tema de la gracia salvadora es tremendamente profundo. Y aquí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, aparece algo que siempre a mí me impresiona respecto a esta gracia salvadora y de quienes creen. Y nos damos cuenta que la gracia del Señor es infinita y no tiene medidas. Dice acá, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Eso se da mucho ahora. Y nos damos cuenta de la importancia del matrimonio. Porque dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido, que está casado. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, nos está diciendo que en un matrimonio que uno es inconverso y el otro es convertido, la gracia de Dios le llega al inconverso. Y eso nos indica que la gracia salvadora de Dios a veces nosotros la limitamos y me parece que no tiene límites. Claro que está hablando de matrimonios, pero está hablando de parejas juntadas. Ya. Mire, ¿pastor, quieres decir algo? Ya no solamente reiterar de que
de que cuando, y tampoco la idea no es el contexto, cuando este tema de la justificación básicamente Pablo la desarrolla en la carta a los Romanos. Y cuando Pablo enseña esta doctrina, se dirige a una iglesia, no se dirige al mundo. No se dirige al mundo griego, al mundo romano, sino que se dirige a los conversos, a la iglesia que estaba en Roma. Entonces, a esa iglesia que estaba en Roma le está enseñando la doctrina de la justificación. Entonces, eso es muy importante porque nosotros podemos salir de contexto y podemos plantear cualquier cosa. Entonces, y esta misma carta a los romanos desarrolla justamente el tema de la justificación, básicamente en el capítulo del 4 del 3 en adelante. Y otra carta que también habla de lo mismo es la carta a los Efesios. Entonces es una doctrina a la iglesia. ¿Y por qué quiero seguir un poco? Porque en el siglo II y medio, surgen ante esta pregunta que es muchas veces de controversia. Bueno, ¿todos somos salvos? ¿Todos estamos perdidos? ¿Todos podemos ser salvos? ¿Sí? La pregunta. Pelagio, un teólogo del siglo que yo mencionaba, él ve en la Escritura de que el hombre no nace caído, sino que el hombre nace neutro. O sea que en él está la posibilidad de ser salvo o no salvo. Y al final de cuentas, el que determina si soy salvo o no soy salvo es el hombre. Esa es la teología que fue rechazada y fue considerada una herejía. Pero todavía la siguen manejando, por ejemplo. Los arminianos, que son posteriores, otro teólogo que surge en el siglo XV, habla de que esa idea de la salvación depende en última instancia del hombre. Pero la carta a los romanos es que somos justificados gratuitamente por Cristo, no es por mérito propio, porque no tenemos nada. Entonces tenemos que entender en ese aspecto que somos salvos por la gracia de Dios, y esa gracia aplicada justamente es particular. Porque, insisto, cuando Pablo está enseñando a una iglesia en particular, no al mundo. Eso. Ya. La verdad es, vamos a tratar de sintetizar, estamos llegando al término, lo que es la justificación. La justificación va acompañada de el creer por fe. La justificación es por fe en el Señor Dios, y eso viene acompañada de que yo creo. La persona que cree y todo el que cree es salvo. Ahora, el carcelero dijo: cree en el Señor Jesucristo, le dijo, y serás salvo, ¿quién? Tú y tu casa. Es decir, la salvación, ese otro, estamos en la justificación, nos pasamos a la salvación. Ahí vamos a tener harto para conversar. Pero en la Biblia dice, Dios manda, está tratando de recordar el versículo, Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y otro versículo dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, lo que dice el pastor en la parte contexto, ahí tenemos que poner la atención. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También está escrito en la Biblia. Pero ¿quiénes realmente son los que realmente creen en el Señor Jesús? O sea, por lo tanto, no hay una salvación universal. No hay una salvación universal. La salvación es particular. Y cuando lleguemos al tema de la elección, predestinación y santificación, va a ver de que Dios llamó antes de la fundación del mundo. Es decir, nosotros como hijos del Señor hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Y hay otros que no han sido llamados. ¿Es Dios injusto? El mismo apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Porque Dios dice en el Antiguo Testamento, aborreció a Esaú y amó a Jacob.
Entonces, hay tantas cosas en la Escritura que tenemos que entenderlas en su forma completa. Dios da un medio para salvación: creer que lo que Jesús hizo en la cruz, que la sangre derramada es la que me quita y me limpia y me da paz nuevamente para con el Señor. Vamos a el próximo domingo tener algunas preguntas sobre esto y yo voy a tratar de buscar posibles respuestas a lo que ustedes me han planteado, pero no es, hermanos, que la salvación, como dijo alguien por ahí, que todos van a ser salvos. No, la Biblia dice todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Toda esta creación que existe en el mundo es creada por Dios y no hay otra persona que la haya hecho. Dios la creó. Pero esa creación que Dios creó tiene que tomar en un momento la decisión de creer que Jesús le perdona y le libra de esa condenación que sufrió el primer hombre de Edén, la muerte. Cristo viene a poner paz a esa vida y nos viene a reencontrar con Dios para servirle y para gozar con Él, porque es el fin principal del hombre. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. ¿Quiénes son los que glorifican a Dios? Los hijos de Dios. Los hijos de Satanás no van a glorificar nunca. ¿Y quiénes son los hijos de Satanás? Aquellos que han creído y que la sangre de Cristo no le ha quitado el pecado de la persona. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas y nosotros somos quienes adoramos a Dios, los hijos de Dios, aquellos que hemos lavado nuestras ropas, ¿dónde? En la sangre del Cordero. Tengamos un momento de oración. Señor Dios, te damos gracias por el tiempo que tenemos de estudio de tu palabra. Señor, sabemos que encierra muchas cosas y pedimos al Señor que por medio de tu Espíritu Santo tú nos ayudes, ¿no?, para que podamos entenderla, asimilarla y también, Señor, ser obedientes a ella. Gracias por lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano David, por su clase y su labor. También agradecer por las hermanas. Aló, ya. Nuevamente agradecer a nuestro hermano David por su trabajo como profesor de escuela dominical. Es una gran labor, de mucho compromiso y de estudio, por supuesto, que cada uno lleva tomar un tiempo de su vida diaria para poder planificar y dar una mejor una lección acá adelante. Y también para nuestra hermana Elba, que está comprometida con la labor. Así que vamos a alabar, para continuar con la planificación, vamos a alabarnos a nuestro Señor. Grandes y maravillosas son tus obras. Ya. Sí. Así que, hermanos, los invito a ponerse de pie para alabar al Señor. Maravillosas son tus obras.
la máxima importancia es la enseñanza acorde a la edad de cada alumno. Y por eso me gusta mucho. Así que disfrutamos esto y las clases son muy productivas porque uno puede, por ejemplo, ver la evolución de los niños en el conocimiento. Cuando van aprendiendo a orar, por ejemplo, cuando van aprendiendo a manejar información de la Biblia. Y eso es el objetivo que se busca con la escuela. Bueno, ellos están estudiando el libro de los Hechos. La clase anterior y las clases anteriores, los más chiquititos, habían estado hablando del primer milagro, ¿no es cierto?, de los discípulos, que consistió ¿en qué? ¿Cuál fue el primer milagro, Jonathan? ¿Qué milagro hicieron? ¿Se acuerdan? ¿El cojo? Claro, ¿qué hicieron con el cojo? ¿Qué le pasó al cojo? Se levantó. Se levantó, ese fue un gran milagro, ¿cierto? ¿Qué apóstoles estaban haciendo ese milagro, Josué? ¿Te acuerdas? ¿O tú, Amalia? ¿Cómo se llamaba ella? ¿Te acuerdas? Ahora dilo. El cojo estaba al lado de la iglesia que ayudaba a la hermosa que hizo el Muy bien. ¿Y cómo se llamaban los apóstoles que se llamaban? Pedro y Juan. Pedro y Juan, muy bien, Pedro y Juan. Bueno, ¿qué pasó, niñas, después de que ocurrió el milagro? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? Se asombró. Se asombraron. ¿Y qué hicieron? Se quedaron en su casa pensando, oh, qué asombroso. ¿Qué hicieron? Veían al cojo saltar. Claro, y entonces, Lleno del pueblo. Todos estaban mirando. ya, y entonces, Magdalena, ¿qué pasó? Cuando se acercó todo el pueblo a ver, ¿qué pasó? A Pedro y Juan se lo llevaron a la cárcel y ¿Quiénes se lo llevaron a la cárcel? los sacerdotes. Claro. Entonces, como Pedro y Juan se fueron a la cárcel, en tan solo un día, los que habían oído la palabra, solamente contando los hombres, fueron como 5.000. A ver, explícanos esa parte. ¿Qué pasó? ¿Hubo un milagro? ¿Pedro dijo un discurso? Sí, y se los llevaron a la cárcel. Y después, Ya, ¿ellos sabían cuánta gente creyó? no, pero Dios, él sí sabía cuántos habían creído y eran como aproximadamente 5.000. ¿Y qué lección podemos sacar nosotros de eso? Que hay que predicar la palabra porque ellos solamente hablaron y ya con eso basta que muchas personas hayan ya creído. Muy bien, vamos a cantar una alabanza. Dios hizo mis oídos. Bueno, la moraleja de esto, no moraleja, la enseñanza de esto es que los apóstoles hicieron su trabajo de predicar y el Señor sabía cuántos habían creído. Ese es el llamado para nosotros también. Hemos de enseñar y el Señor verá quiénes se añaden porque es Él el Señor de la iglesia, no nosotros. Nosotros debemos obedecer predicando y enseñando. Ya niñas, cantemos. Ya. 1, 2, 3. Dios hizo mis oídos, Dios hizo mis manos, Dios hizo mis manitos y también los pies. Dios hizo mis oídos, abriendo mi varita. Dios hizo mi boquita y mi papá acá. Muchas gracias a nuestra hermana de Guapo en su labor como profesora. Sí, que es bueno ver cómo un niño aprende sobre la palabra de Dios. Y bueno, después de varias semanas de forma inactiva, por fin tenemos un avance para la clase de juveniles. Así que invito a mi alumno ahí a que pueda pasar aquí adelante a comentar un poco sobre lo que estuvimos viendo. Así que no sé si quiere acá o subir. Entonces, Darío, ¿qué estuvimos viendo hoy en día? De los Hechos de los Apóstoles. Sí, continuamos con los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué capítulo? Capítulo 2. Y el primero, para memorizar un poco. Claro, estuvimos viendo el capítulo
que vimos. Entonces, vimos, ¿qué suceso vimos? Vimos sobre, ¿cómo se llamaba? El Judas, el traicionero. La elección también sobre el 12º apóstol. Claro, estamos viendo sobre la elección del 12º apóstol, que viene a ser el reemplazo de Judas. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Después de qué suceso sucedió la elección? Se reunieron 120 hermanos. 120 hermanos. ¿De qué forma se reunieron? Unánime, y se reunieron entre todos para elegir a los dos candidatos. Entre dos candidatos. Entre dos candidatos, ¿cómo se llama? Uno es Matías. Matías y el otro era José. Entonces fue como en suerte, pero yo pienso que tuvieron que haber orado a Jesús o a Dios para que ellos dos hubiesen elegido en vez de suerte. Claro, pero ahí comentamos un poco qué pasó con ese hecho respecto a cómo ellos eligieron a este 12º apóstol de forma, en su propia decisión, elegir el 12º apóstol a través de la suerte. Entonces Darío dijo que quizás no estuvo muy bien haber ellos elegido este 12º apóstol, ya que a Jesucristo era quien hacía la elección. Y bueno, entre ellos también que vimos la primera parte del capítulo 2. Sí. ¿Cómo empezó la primera parte del capítulo 2? Empezó... Ay, ya no me acuerdo. La venida del Espíritu Santo. ¿Y cómo vino el Espíritu Santo? Con un estruendo. Un estruendo. ¿Y qué pasó con el estruendo? Fuego. Tranquilo, Darío. Lenguas de fuego se pusieron. Fue como... Lenguas de fuego se pusieron por parte, vamos por parte. Por lenguas por fuego arriba de los hermanos, de los que estaban reunidos, de sus cabezas. ¿Y qué pasó con ellos después? ¿Pudieron qué hacer? ¿Qué pudieron hacer? Pudieron hablar en... Perfecto. Entonces, hasta ahí llegamos, hermanos, en la segunda parte del primer capítulo del libro de los Hechos y la primera parte del capítulo 2 de los Hechos. Así que pudimos hacer un avance dentro del estudio programado del libro de los Hechos. Así que gracias a nuestro hermano Darío. Y es importante que pueda aprender a estar frente a la persona. Esto también es algo bien importante para los niños porque permite, digamos, desarrollar personalidad al estar frente al público, porque a todos nos va a tocar en algún momento estar en distintas situaciones, hablar frente al público y no ponerse nervioso. Así que es una de las cosas también que la iglesia o en esta instancia escuela dominical permite generar a los niños, al estar asumiendo frente acá las clases. Así que bueno, vamos terminando el resumen de las clases, vamos a dar avisos. ¿Algún hermano que desee dar algún aviso en esta instancia? ¿Referente de la escuela dominical o de la iglesia? De la iglesia o que sea... ¿El culto? Ya. Bueno, a mí me gustaría dar un aviso respecto a la referencia de la escuela dominical, que es que el próximo domingo, después del culto, me gustaría que los profesores nos reuniéramos unos 15 minutos para conversar un poco sobre el trabajo y el futuro respecto a las clases de los niños de escuela dominical. Así que eso, sí. Buenos días, buenas tardes, hermanos, saludos, ¿cómo están? Dígaselo a sus caras. Bueno, un testimonio y un aviso. Ayer fue el encuentro, ¿cómo decirlo? Fue un encuentro
encuentro de alabanza y un festival a la vez en la Iglesia del Salvador, que ustedes conocen desde muchos años, Pastor Armando Fuentes. Y los jóvenes armaron un encuentro, cantata, festival, como quiera que se llama lo mismo, pero estábamos alabando al Dios del universo. Y bueno, me invitaron de jurado y también invitaron a otros hermanos que no alcanzaron a llegar. No estaba llena la iglesia, pero esperaban 10 hermanos de cada iglesia. Yo era el único de Bethesda. Pues le representé bien, no se preocupe. Y los hermanos muy cariñosos los hermanos. Y me entregaron esto. Himno. Medalla de oro. Entonces, para mí, esto es tan importante como una medalla de oro. Tan importante como una medalla de oro. Porque te la otorga la institución que Dios estableció, la iglesia. Te la entrega como un reconocimiento. Mira, es de madera, todo. Pero dice himna Iglesia Presbiteriana Nacional. Y para mí, todo lo que sea símbolo no representa, pero sí simboliza que Dios te premia. Son trofeos que Dios te da como señales de que tú eres fiel a Dios. Y como yo le representé a ustedes, hermano, creo que esta medalla de oro, como dijo mi nieto cuando se tituló de ingeniero, tiene el título en la pared. Uno de mis sobrinos dijo: este título de ingeniero no lo gané yo, la ganaron sus padres, educándome. Esta medalla se la ganaron ustedes, porque yo la representé a ustedes, una medalla de oro, porque es un reconocimiento. Eso fue ayer. No estaba llena la iglesia. Yo vi al pastor Armando Fuentes triste, y Armando Fuentes, Fernando, y que me faltaba una F, y la F de fe, y el próximo, viernes próximo, Vamos a cambiarlo para el 7 de noviembre. Eso es ¿se va a poner? Ya, pero se nos viene un encuentro en Bethesda, musical, y le vamos a avisar con tiempo, y Bethesda invita a la iglesia del distrito y todo. Reserve la fecha y no diga: no, tengo que ir a visitar a un enfermo, se me va a morir alguien. No, resérvelo para la alabanza ese día. No vayan de ningún otro lado, porque Dios está haciendo un llamado muy estrecho a su pueblo, que está afinando las clavijas a su pueblo. Así que, hermanos de Bethesda, se lo ganaron. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge, porque el testimonio sobre lo que fue ayer el evento. Yo igual me estuve ahí viendo y estaban varios hermanos de El Salvador con sus habilidades, porque en El Salvador hay muchos hermanos con habilidades musicales. Entonces ahí tenemos que imitar a los hermanos también, ahí con nosotros también desarrollar a los hermanos a nivel musical para alabar mejor a nuestro Dios. Así que no sé si hay algún otro hermano que desee dar un aviso en esta instancia. Si no, vamos a terminar esta escuela dominical con oración. Voy a pedir a nuestro hermano Antonio si puede orar para dar gracias a Dios por esta escuela dominical. Bendito Dios, Señor, damos gracias por este tiempo de escuela dominical, por la enseñanza, Señor, por el intercambio también, Señor, en la escuela, que ese es el objetivo, Señor, preguntar, dialogar, Señor, para ir aprendiendo de la palabra, para irnos dando cuenta si tenemos error, si entendemos bien lo que la Escritura nos dice, y el aprendizaje, Señor, de la enseñanza bíblica y de los principios cristianos. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, todos los hermanos están invitados a tomar un desayunito de la parte de atrás preparado por nuestros hermanos.
Bendiciones.